Cuando hablamos de ortodoncia, generalmente pensamos en mover piezas dentarias. Sin embargo, es muy importante también saber cómo evitar que se muevan ciertas piezas que nosotros no queremos mover o que planificamos mantenerlas en determinada posición. Sabemos que cuando actúa una fuerza sobre una pieza dentaria, se produce la compresión del ligamento periodontal de un lado y el estiramiento de las fibras del otro. Después se desencadenan procesos por los cuales se va a remodelar el alveolo y todo el hueso alrededor de la pieza dentaria para establecer su posición final. Pero ¿qué pasa cuando no queremos mover determinada pieza dentaria? Cuando queremos usarla de anclaje. Definamos anclaje. Es la resistencia a un movimiento dental no deseado, es decir, es la pieza que no queremos mover. Podemos decir también que es la resistencia a las fuerzas de reacción que se obtienen de otros dientes. Recordemos el concepto de acción y reacción. Siempre que nosotros apliquemos una fuerza sobre una pieza dentaria, estaremos aplicando otra fuerza, que es la reacción. Las fuerzas siempre son pares, es decir, siempre que yo hago una acción, estoy generando una reacción. Si yo me apoyo en un molar para empujar un premolar, estoy haciendo una acción, que es empujar el premolar, pero también hay una reacción que es la de empujar al molar. Por supuesto, por la diferencia de las superficies radiculares, del ligamento periodontal, de la cantidad de hueso que rodea a esas raíces, no va a ser lo mismo el movimiento del premolar y del molar, pero la fuerza es la misma. Es decir, si estoy haciendo 10 gramos, los estoy haciendo sobre el premolar y sobre el molar. Siempre que haya una acción, hay una reacción. Y es igual y es opuesta. En este otro ejemplo vemos el canino con su centro de resistencia, el molar con su centro de resistencia, una fuerza, en este caso hecha por una gomita, desde el hook del tubo al hook del bracket del canino. Por ejemplo, son 100 gramos hacia distal aplicados en el bracket del canino, pero también son 100 gramos hacia mesial aplicados en el tubo. Como esta fuerza pasa lejos del centro de resistencia, es decir, pasa a determinada distancia de ese centro de resistencia, también estoy generando un momento, una tendencia a rotar. Esto quiere decir que esta pieza dentaria, el canino, no se va a mover paralelo, no va a ir derechito hacia distal, sino que se va a inclinar, va a tender a rotar. ¿Y cómo calculo el momento? ¿Cómo sé cuánta tendencia a rotar va a tener? Simple, ya lo vimos en las clases de fuerza, es multiplicando esta fuerza, 100 gramos, por la distancia, 10 milímetros. 100 por 10, 1000. Es decir, hay un momento de 1000 gramos por milímetro. Por eso necesito una cupla, la cual yo genero con el arco. Cuando el canino se inclina hacia distal, las aristas de la ranura tocan con el alambre, generando dos fuerzas opuestas, no colineales, en la misma dirección, en distinto sentido, lo cual es una cupla. Es decir, una cupla que genera un momento de cupla que se opone al momento de fuerza. Si el canino, por ese momento de fuerza de 100 gramos por 10 milímetros, tiende a rotar hacia distal, mi cupla, generada por el arco en la ranura del bracket, genera un momento de cupla opuesto, que lo tiende a rotar hacia mesial. ¿Por qué? Esto compensa, como ya vimos en los sistemas de fuerza, compensa la rotación y se utiliza para mover ese canino en paralelo, es decir, que el canino se vaya inclinando, volviendo a enderezarse, inclinando, volviendo a enderezarse, hasta conseguir una posición final paralela a la posición inicial. Vemos que en el molar, también por inclinarse hacia mesial, por ese momento de fuerza generado por los 100 gramos que actúan a cierta distancia del centro de resistencia, se inclina y la cupla compensa esa inclinación. Lo importante de todo esto, más allá de lo que ya vimos en sistemas de fuerza, es siempre tener presente que cuando yo hago una fuerza estoy generando una reacción. Toda acción tiene una reacción. Yo quiero mover el canino hacia distal, quiero que esa pieza
vaya hacia distal. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que la misma fuerza está actuando sobre el molar hacia mesial. ¿Y de qué depende de que se mueva más una pieza dentaria que la otra? Del anclaje natural que tiene esa pieza dentaria. Por ejemplo, no es lo mismo la superficie radicular de las raíces de un molar que la superficie radicular que se opone a este movimiento en un canino. Es decir, debería sumar las tres raíces del molar superior, la cara mesial, que es la que se va a oponer al movimiento hacia mesial del molar. Y por el lado del canino, sumar la superficie radicular distal, que es la que se va a oponer al movimiento hacia distal de ese canino. Por lo tanto, el molar tiene un mayor anclaje natural por sus raíces, por el ligamento periodontal, por el hueso, por el alvéolo, por todo lo que rodea esas raíces, que tiende a mantenerlo en esa posición. Es un anclaje natural, al que yo le puedo reforzar con anclajes de otro tipo, por ejemplo, con el alambre, agregando otro alambre seccional, poniendo un arco transpalatino, poniendo otro tipo de aditamentos, refuerzo el anclaje natural de esa pieza dentaria. También hay que tener en cuenta que es más fácil mover una pieza dentaria inclinándola que llevarla en paralelo. Me cuesta menos llevar ese canino hacia distal inclinándolo hacia distal que llevarlo derecho. Por lo tanto hay que tener en cuenta esto también para el anclaje. Va a consumir más anclaje, es decir, va a ser más fuerza y gastar más de esa resistencia que tiene la pieza dentaria si yo lo intento llevar en paralelo que si yo lo inclino hacia distal. El anclaje debe ser algo que se planifica cuando yo empiezo a planificar el caso. Es decir, hago el diagnóstico y durante la planificación del tratamiento ya tengo que tener en cuenta cuál va a ser el anclaje. Se hace al principio, se hace inicialmente. Por eso decimos que al planificar el tratamiento ortodóntico es sencillamente imposible considerar solo los dientes que se desea mover. Hay que analizar, evaluar y controlar cuidadosamente los efectos recíprocos en el conjunto de las arcadas dentales. Hay que tener en cuenta todos los efectos que se van a producir debido a la fuerza que yo hago cuando quiero producir determinado movimiento. Tengo que tener en cuenta los tres planos del espacio. Tengo que tener en cuenta todas las piezas dentarias y todo lo que está ocurriendo en el momento en que yo aplico una fuerza. Un aspecto importante del tratamiento consiste en potenciar al máximo el movimiento deseado y limitar al mismo tiempo los efectos secundarios indeseables. Para esto hay que tener claro el concepto de fuerza óptima. Fuerza óptima es aquella fuerza que produce una respuesta máxima o casi máxima en el ligamento periodontal de la pieza dentaria que yo quiero mover. Esto significa que es la mínima fuerza que produce una respuesta máxima. La mínima fuerza que produce esa respuesta máxima. Si yo aumento la fuerza, la respuesta no va a aumentar. Incluso, como vemos en la curva, comienza una meseta y luego disminuye. Hay que pensar que no por mayor fuerza se mueve más rápido una pieza dentaria. E incluso los efectos indeseados son mucho mayores, como vimos en la clase de biología. Tomamos en este caso, en este gráfico, la cantidad de movimiento dental en el eje vertical y la presión en el eje horizontal, considerada como la fuerza aplicada a un diente dividida por la superficie del ligamento periodontal sobre la que se distribuye dicha fuerza. Este principio explica la eficacia de las fuerzas leves a la hora de controlar el anclaje y por qué las fuerzas intensas destruyen el anclaje. Vemos como el punto verde correspondiente al anclaje se ubica en una posición lejana a la presión ideal, es decir, a la fuerza óptima para el movimiento. Y el punto azul, que representa la pieza a mover, se ubica muy cercano a esa presión ideal. Por lo tanto, tenemos la fuerza óptima a nivel de la pieza que deseamos mover y una fuerza menor a nivel del anclaje. En este otro caso, yo aumenté la fuerza, aumenté la presión. Por lo tanto, ambos círculos, el verde y el azul, aumentaron en el eje horizontal y no aumentó demasiado el punto azul, pero sí el punto verde. Yo acá pierdo anclaje. ¿Por qué? Porque hay una fuerza más cercana a la ideal, hay un mayor movimiento, una mayor cantidad de movimiento en el punto verde, que es el punto de anclaje. Es el que yo no quería mover. Y sin embargo, no hubo gran aumento del movimiento en el punto azul.
Si yo siguiera aumentando en este hipotético caso, el punto azul comienza a disminuir, es decir, aumento la presión, sin embargo la cantidad de movimiento obtenida a nivel de la pieza que yo quiero mover no aumenta, pero sí lo hace el anclaje. En este caso estoy moviendo más aquella pieza que no quería mover y menos la que sí quería mover. ¿Cómo puedo aumentar el anclaje? Es decir, que no aumente tanto el movimiento dental del anclaje al aumentar la presión. Agregando otra pieza, sumando anclaje. En este caso, un segundo molar. Vamos a hablar de algunas condiciones del anclaje. Empezamos con el movimiento dental recíproco y lo graficamos con dos incisivos centrales, ya que son dos piezas similares y es muy fácil entenderlo. En una situación recíproca, las fuerzas aplicadas a los dientes y a los segmentos de arcada son iguales, y también lo es la distribución de las fuerzas por el ligamento periodontal. En este ejemplo de dos incisivos, los dientes, casi idénticos, soportarán la misma fuerza distribuida uniformemente por el ligamento periodontal y se acercarían el uno al otro la misma distancia. El valor del anclaje aproximado de un diente equivale a su superficie radicular. Como se muestra en este diagrama, el primer molar y el segundo molar de ambas arcadas tienen aproximadamente una superficie equivalente a la del canino y los dos incisivos. Anclaje reforzado. Conviene señalar que el refuerzo de anclaje, mediante la adición de más unidades de resistencia, resulta eficaz porque al haber más dientes en el anclaje, la fuerza de reacción se distribuye sobre una superficie mayor del ligamento periodontal. Esto reduce la presión sobre las unidades de anclaje y las hace descender por la curva de presión-respuesta de la que hablamos anteriormente. De esta forma, al aumentar por adición de piezas la superficie radicular que se opone al movimiento, estoy reforzando el anclaje, estoy manteniendo estables todas esas piezas dentarias que no quiero mover. El anclaje estacionario tiene una ventaja que se puede obtener del movimiento en bloque de un grupo de dientes contra la inclinación de otro. Como dijimos en el ejemplo del canino y el molar, cuesta más mover una pieza dentaria en paralelo que inclinarla. Por lo tanto, yo voy a intentar que el sector de anclaje, el sector de resistencia, se mueva en paralelo, para que no se mueva justamente, o para que cueste más moverlo, mientras que el grupo que quiero mover permito cierta inclinación, es decir, permito que se incline para con menos fuerza poder moverlo. El anclaje cortical, descrito en algunas bibliografías, generalmente en las obras de Rickett, habla de llevar la raíz hacia la cortical para dificultar el movimiento de la pieza dentaria de anclaje. Es más difícil mover una pieza dentaria sobre el hueso cortical que sobre el hueso medular. Una última consideración en relación con el control de anclaje es la respuesta diferencial del hueso cortical en comparación con el medular. El hueso cortical es más resistente a la reabsorción y el movimiento dental es más lento cuando una raíz contacta con el mismo. Una observación es que, dado que el movimiento mesial se produciría a lo largo de la placa cortical, no contra la misma, es muy dudoso que esta técnica refuerce considerablemente el anclaje, aunque puede inducir reabsorción radicular, por lo tanto hay que tener cuidado. El anclaje esquelético, hasta comienzos del siglo XXI, la fuerza extraoral, casquete, y en menor medida el paladar anterior, eran las únicas vías para obtener anclaje al margen de los dientes. Gracias al desarrollo de técnicas de implantes óseos satisfactorias para sustituir los dientes ausentes, muy pronto se comprendió que se podía también usar implantes para el anclaje ortodóntico. Un implante correctamente colocado es como un diente anquilosado, no se mueve a menos que se produzca una degeneración patológica del hueso que lo rodea. Hay que tener en cuenta la fricción. La fricción consume fuerza y por lo tanto, en el caso que nosotros queramos, puede ser útil para lograr anclaje. Cuando se comprimen dos superficies sólidas o una se desliza sobre la otra, solo se produce un contacto real en un número limitado de puntos, denominados asperezas, que representan los picos de las irregularidades superficiales. Estas uniones se rompen durante el deslizamiento y la fuerza necesaria para producir esta deformación plástica de las irregularidades superficiales es la resistencia a la fricción. Vamos a poner una clasificación en la cual tenemos dividido por un lado el anclaje natural como simple, por diferencia de superficie radicular, compuesto de dos o más piezas, recíproco, cuando son unidades de resistencia similar, estacionario, cuando un sector de anclaje lo intentamos mover en bloque
contra la inclinación del grupo que queremos mover o el grupo de trabajo. Y revertido cuando en realidad queremos mesializar el sector posterior. A veces decimos perder anclaje. También tenemos el empuje radicular activo, el anclaje preparado, el anclaje reforzado y el anclaje absoluto a través de microtornillos. De acuerdo al requerimiento de anclaje lo podemos clasificar en mínimo, moderado, máximo y absoluto. El anclaje mínimo, el cierre de los espacios se consigue desplazando hacia mesial los dientes posteriores. Perdemos anclaje. El anclaje moderado se utiliza para realizar un cierre de espacios casi simétrico, ya que los dientes posteriores y los anteriores se desplazan de igual manera. Proporciona un 50% de migración mesial de los molares y un 50% del anclaje. El anclaje máximo, los molares pueden migrar hacia mesial hasta un 30% y proporcionan un 70% de anclaje. Y en el anclaje absoluto, tiene como objetivo que los molares no migren hacia mesial para conservar el 100% del espacio después de realizar la extracción. El sistema utilizado son los microimplantes de titanio. Podemos verlo gráficamente como en el anclaje mínimo, el sector posterior es el que consume prácticamente todo el espacio. En el moderado es 50 y 50. En el máximo, la mayor parte del espacio es consumido por el desplazamiento hacia distal del sector anterior y una pequeña parte, 30% aproximadamente, el sector posterior. Y el absoluto no se mueve nada el sector posterior y el 100% del espacio es utilizado para distalar el sector anterior. Finalizamos así con la clase de anclaje general. Veremos después diversos refuerzos de anclajes que se pueden utilizar.